Ya. Ya, entonces en la semana 12 ya estamos en lo que sería neonatología. Igual espero que les haya ido muy bien en su parcial de ayer y no se olviden por favor de pasarme las notas por mensaje nomás, o si no, más tardecito les envío un link. Entonces ahora en esta semana son 5 temas de neonatología. El primero va a ser el balance hidroelectrolítico, que bueno, si bien es cierto no es el tema más llamativo, pero es bien importante, entonces hay que prestar atención. Es chiquito, pero igual, tiene sus cositas. Entonces primero para empezar diciendo que bueno, con respecto al agua y el recién nacido y el feto va a ser diferente a lo que ya es una persona adulta. Por ejemplo, acá en este gráfico, voy a poner, ya, acá podemos ver que un feto está compuesto por 90% agua. Y este 90% a 65% va a ser líquido extracelular. Y ya en el caso de un neonato va a estar compuesto de 80%, más específico 78% de agua. Y bueno, igual el mayor porcentaje va a ser de líquido extracelular. Entonces, como nos hemos dado cuenta, acá hay una pérdida de la vida fetal a la vida, bueno, extrauterina. Entonces, por eso va a ser que el recién nacido va a tener una ligera pérdida de peso. Va a tener una ligera pérdida de peso al nacer. De hecho, en porcentaje va a perder máximo 2% de peso por día. Si es que ya es más allá de ese 2%, ya podríamos estar hablando de que sería una deshidratación. Pero este peso que pierde lo va a recuperar en las siguientes semanas. Simplemente es ese cambio que hay de la conformación de la vía fetal a la vía extrauterina. Y vamos a tener acá unos como conceptos que van a ser las pérdidas insensibles y las necesidades basales. Entonces, las pérdidas insensibles van a ser, bueno, un nombre le dice todas aquellas que nosotros no podemos percibir, pero que va a basarse básicamente en la piel. Entonces, básicamente se van a perder 70% de pérdidas insensibles va a ser por la piel y el 30% va a ser por la respiración. Entonces, en cuanto a todos los egresos que vamos a tener, van a ser los egresos medibles, que va a ser, bueno, la orina, a las deposiciones, los vómitos, todo eso, más las pérdidas insensibles que van a aumentar en el caso de lesiones cutáneas, hipertermia y aumento de la frecuencia respiratoria. ¿No? Dijimos que el 70% de las pérdidas insensibles es a través de la piel, entonces si es que hay lesiones cutáneas, más que todo va a haber un mayor aumento de las pérdidas insensibles. Y disminución va a ser bueno, disminución de las corrientes de aire, si es está en contacto con papel celofán, en la incubadora de doble pared, humidificación o humidificación en ventilación mecánica. Entonces acá lo que tenemos que saber es, hay una fórmula que van a ser, bueno, de las pérdidas sensibles, que es los ingresos menos los egresos. Y como les comenté antes, es lo común o lo normal es que el recién nacido pierda peso gracias al cambio de la conformación. Pero hay algunos que también en vez de perder peso aumentan peso. Entonces, para nuestra fórmula de pérdidas insensibles es los ingresos menos egresos, y si es que disminuyó el peso más ese porcentaje o esa cantidad de disminución de peso. Pónganse, no sé, ya un ejemplo, disminuye, es un ejemplo X, ya, disminuye a 50 miligramos. Ya, pues, entonces, si disminuye 50 miligramos es el ingreso menos el egreso más los 50 miligramos que está disminuyendo. En cambio, ahora si es que aumentó 50, que son los ingresos menos los egresos menos esos 50 que ha aumentado. Entonces, esta va a ser nuestra fórmula para las pérdidas insensibles. Igual, en el caso de disminución de peso, van a haber, lo que se espera es que haya mayores pérdidas porque disminuye el peso, pero si bien es cierto, como se pierde más por la piel, el espacio de la piel va a ser mayor, por así decirlo. Entonces, esto va a ocasionar un aumento de esas pérdidas insensibles. Entonces, esta va a ser la fórmula que vamos a utilizar. Y en el caso de las necesidades basales, estos van a ser los egresos más las pérdidas insensibles. Y sabemos que los egresos son los egresos medibles más las pérdidas insensibles. Entonces, se repite esas dos. Y para tenerlo más o menos como una guía, va a ser, bueno, orina de 1 a 4 cc por kilo por hora, es lo normal que se debe presentar. Sodio sérico de 135 a 145, sodio en orina de 40 a 70, densidad urinaria va de 1010 a 1012.
O bueno, esto es otra cosa, 1010 a 1002. El pH en la orina va de 4 a 5 y la osmolaridad sérica es 170 a 186. Pero no hay que olvidarnos de esta fórmula y más que todo no hay que olvidarnos del porqué de la fórmula, que todo está aquí en estos dos cositos. Entonces acá hay un ejemplo. Tenemos un caso de un neonato de un día de vida con enfermedad de membrana hialina que está en una cuna radiante y en respirador. Vemos que su peso de 1400 gramos desciende a 1320 gramos y tiene unos ingresos de 75 cc por kilogramo por día y su orina es 34 cc por día. Entonces dijimos que las pérdidas insensibles iban a ser los ingresos a más los, Dios mío, hasta yo me olvido. Los ingresos menos los egresos más. Entonces tenemos que, primero, aquí esta es la pérdida que hay. Entonces, si hay una pérdida, entonces es más. Entonces, de 1400 a 1320 y 80. Y aquí también es que vamos a sacar más que todo el 1400 sería el 100%, entonces el 80 qué porcentaje es, y es que bueno, ahorita se lo estoy diciendo, si ustedes hacen la fórmula va a salir un poco más de, mucho más de 2, saldría como un 5, 5 punto algo. Entonces estamos viendo que dijimos lo normal que tenía que perder por día el paciente era 2%, más de 3% ya iba a ser una deshidratación. Entonces, como estoy diciendo que tiene un día de vida, significa que en ese día ha perdido como 5% de su peso corporal. Entonces, podemos decir que este neonato está en una deshidratación. Ya, ok. Entonces, después el ingreso es 65 cc por kilo. Entonces, si está pesando 1 kilo 4, entonces sería 105. Y en total, la pérdida sensible sería 151. Entonces, después de tener este resultado, vamos a ir a los exámenes de laboratorio que se sacó. Entonces, podemos ahí ver que la pérdida de peso que he tenido es 5.7% del peso con el cual nació. Entonces, obviamente, esto está mucho más allá de lo que habíamos dicho que era lo normal. Y bueno, bueno, después el sodio está a 150 y la densidad urinaria está a 1500. Entonces todo está aumentando, como nos hemos dado cuenta. Entonces el plan para este recién nacido sería primero, bueno, esto de la velocidad de infusión de glucosa es algo que vamos a ver más adelante, en un ratito. Entonces acá vemos que dar sodio desde el día 2 para mantener el peso, administrar 3 decirles más volumen, todo eso va a ser nuestro plan. Pero lo importante acá es que sepan hacer esto. Este balance hidroeléctrico viene más en pasitos, pero es muy difícil de que venga en su examen parcial porque requiere hacer muchos cálculos, entonces como no te permite entender en papel supuestamente ni nada, entonces no viene, o si viene vendrá una, pero no, más que todo se hacer en los pasitos y para la vida. Entonces, después acá tenemos un cuadro de los requerimientos diarios de líquidos durante la primera semana de edad, que es más que todo referencial para saber cuánto es lo que tenemos que reponer. Entonces, pues acá tenemos, por ejemplo, si es que el recién nacido presenta oliguria, entonces, ¿qué puede ser sus causas? Deshidratación, puede tener una ira o agenesia renal o una ira perrenal, o una enfermedad de membrana hialina, o puede estar en CIPA, disminución del retorno venoso, o puede presentar un tercer espacio. Y en el caso de poliuria va a ser por una sobrehidratación, una ira en fase poliúrica, a días anteriores de la fase diurética, puede estar usando diuréticos o puede tener diabetes insípida. Y bueno, las causas de un exceso hídrico va a ser ira con anuria u oliguria, un síndrome de secreción insuficiente de hormona antidiurética, hiperaldosteronismo, insuficiencia cardíaca. Entonces acá tenemos dos casos, cuándo aumentar el agua y cuándo disminuir el agua. Aumentamos el agua si es que el sodio sérico es mayor a 147, si es que el peso que pierda va a ser más del 15% del peso al nacer, deshidratación sin oliguria o oliguria. Y cuando disminuimos el agua si es que no hubo descenso, edema, a sodio menor y diabetes insípida. Entonces, monitoreo del medio interno va a ser a través de los electrolitos, la orina, la humedad más del 60%, el balance y la uriacreatinina. Entonces, acá está lo que es la velocidad de difusión de glucosa, que también, eso también es una pregunta de pasitos más que todo. ¿Qué va a ser el volumen de dextrosa, o sea, endovenosa en cc por kilo por día, por la concentración de dextrosa entre 144? Y en bebés a término va a ser de 6 a 8 y en pretérminos va a ser de 4 a 6. Usualmente en el caso clínico o sea, ya esto te lo dan
Bueno, y esto, con esta fórmula, con esta variación se halla. Pero esto sí te lo van a dar sí o sí en la fórmula, así que no hay problema. Eso sería todo con respecto al balance hidroelectrolítico, más que todo la parte que hay que recordar es la parte de las pérdidas insensibles. Y ahora entrando al tema de la puricultura, esta va a ser la ciencia que se ocupa de los cuidados de la salud y el sano desarrollo del niño durante los primeros días de vida. Los primeros años, de hecho es hasta los 6 años, pero concentrándonos en la puricultura neonatal va a ser hasta los 28 días. Entonces, para hacer un diagnóstico tenemos que primero ver a la madre del recién nacido, si es que es una mujer con una experiencia previa en la crianza, que se desenvuelve en la forma adecuada de su recién nacido, emocionalmente estable. Sí. Ya, en este caso se entregará información de rutina y se dará apoyo educativo solo en lo que ella solicite. Si está parcialmente autovalente, entonces entrega información de rutina, dará el apoyo educativo necesario y se apoya en las acciones que se requiera. Y si es que es completamente dependiente, se realiza todas las acciones que aseguren el bienestar del recién nacido, educar y adiestrar en lo posible y buscar apoyo para el alta en algún familiar. Entonces aquí vamos a ir viendo cómo el recién nacido se va como que desarrollando en el medio externo. En el caso de los sentidos, el gusto, el olfato y la audición se encuentran bien desarrollados al nacimiento, por eso el recién nacido puede oír la voz de sus papás. Y bueno, después va a fijar la mirada y esto bueno, principalmente va a ser primero con la mamá, ese va a ser su primer contacto interhumano del recién nacido y va a ser sensible a los estímulos táctiles. En el caso del afecto, cuando nace el niño afronta su primera separación porque bueno, lo que ya estaba acostumbrado, pero se dice que bueno, aún queda una relación con la mamá por las vivencias que han tenido en el periodo intrauterino. Y por eso es que el papá se debe involucrar bastante en las actividades del cuidado del niño para también poder generar este vínculo. Y este es un periodo de adquisición de la confianza básica, o sea que aquí es donde, bueno, el niño es prácticamente es dependiente de todo, ¿no? De higiene, alimentación, pero también acá es bastante importante lo que son las manifestaciones de cariño, tanto táctiles, visuales, auditivas, porque eso es a lo que el niño se va a ir acostumbrando. Pues en la alimentación se sabe que leche materna en los primeros 6 meses, eso ya lo hemos dicho, y bueno, más que todo hay 3 posiciones para dar de lactar comunes, como sentada, acostada o de balón, pero más común es sentada. Después en el baño, el primer baño se da a las 24 horas de caído del cordón umbilical, bueno, pinzado. La temperatura es 32 a 34 grados, es corta duración, la higiene adecuada, y esto también genera un vínculo padres y el niño, más que todo, se va a introducir el baño como un aspecto de un juego, para que el niño no lo tome tan tedioso. Después, el baño también va a brindar relajación, produce sueño, también de cierta forma induce el desarrollo psicomotriz y se realiza el aseo del muñón umbilical con una gasa y con alcohol al 70% puro y bueno, lo vas limpiando. Después el vestido de acuerdo con el clima, es provista de botones, ganchos o broches que hagan que el niño se atore o se asfixie o algo. Y el uso de tela 100% algodón. Después en cuanto al dormitorio, puede dormir con el mismo dormitorio que los papás hasta los 6 meses, pero siempre procurando que sea una cuna o una cama aparte, no con los papás. Sí, lo ideal de la temperatura de la habitación es 22 a 24 grados y después de los 6 meses se prefiere que, si es que hay la posibilidad económica, que el niño se vaya a otro cuarto para que ya tenga su espacio. Y la almohada no se recomienda hasta el año porque si no se va a dar la... Bueno, hay un síndrome de muerte natal, que es más que todo por la asfixia causada por la almohada. Lo vamos a ver más adelante, seguro. Ya, en cuanto al sueño, la mayoría duerme todo el día, pero después de la primera o segunda semana ya van como que diferenciando, la noche es para dormir y el día es para estar despierto. Igual el primer mes duermen de 16 a 18 horas al día y tienen periodos como de 45 minutos de despertarse entre siesta y siesta. Y no debe dormir boca abajo. El cordón umbilical, supuestamente el rezago del cordón umbilical se debe caer entre los 10 y 14 días de vida. Y mientras tanto, mientras está ahí, se debe limpiar con alcohol al 70% y hay una discreta secreción de mal olor en la región y a veces puede teñir la ropa con sangre, pero eso es normal, no hay que preocuparse. Después la baja de peso, como dijimos, se da entre el tercer o cuarto día de vida. O bueno, es lo común, pero puede iniciar desde el primer día.
Después se recupera su peso entre los 10 y 14 días de vida, siempre y cuando no sea más allá de una caída del 10 al 12% del peso del nacimiento. Por eso, en el caso clínico que vimos, el niño había perdido en su primer día casi el 6% de su peso, entonces estaba muy mal. Después, en cuanto a la deposición de transición, también llamada falsa diarrea, pseudodiarrea o deposición de transición, una vez, bueno, sabemos que el meconio en la primera deposición va a ser más que todo verde, pastoso. Y bueno, una vez que comienza a recibir la leche, va a seguir siendo como que verde, pero ya más mucosa, con estrías de sangre. Y ya una vez que la lactancia está instalada, esa de verde va a cambiar a ser más que todo como un amarillo. Y bueno, pastos. En cuanto al eritema tóxico, eso va a aparecer en el segundo o tercer día de vida. Sabemos que son esas placas eritematosas con puntos como amarillos. Y igual, eso es fisiológico, no se da ningún tratamiento para eso ni nada. Bueno, en cuanto a la crisis hormonal, es la respuesta del recién nacido a la circulación de hormonas sexuales maternas. Se va a ver un tamaño del aumento del tamaño mamario, es que todo el primer mes va a ser, puede haber una pseudo menstruación y también va a haber, como que, en algunos casos, secreción de leche, por así decirlo, por los pezones. Igual, eso sí es conocido como leche de brujas, no sé por qué, pero así le dicen. Ok, en cuanto al tercer tema que vamos a ver hoy, que es la atención inmediata del recién nacido, acá yo lo dividí en pasos para que sea más fácil. Entonces, el primer paso sería identificar los factores de riesgo previos al parto y durante el parto que podría presentar este bebé. Por ejemplo, factores de riesgo previos al parto, si es que es un bebé pretérmino, si es que ha tenido la mamá preeclampsia o eclampsia, hipertensión materna, embarazo múltiple, anemia fetal, polidramnios, oligodramnios, hidropepsia, macrosomía. Y los que se presentan durante el parto, por ejemplo, una cesárea de emergencia o un parto asistido, presentación de nalgas, anestesia general de la madre, distocia de hombros, todo eso. Entonces, esto primero. Después, tenemos que tener todos los equipos listos, el equipo de succión como la pera de goma, succionador, mecánico, catéteres, todo eso. Después el equipo de ventilación como oxígeno con flujómetro o ventilación a presión positiva y medicamentos, más que todo vasoactivos como epinefrina o expansores de volumen, vitamina K y gentamicina oftálmica. Después también tenemos que tener listo lo que sería como el área, las toallas precalentadas, la incubadora, todo eso que sea necesario. Después podemos preguntarnos estas 4 preguntas, que es cuál es la edad gestacional esperada, el líquido amniótico es claro, cuántos bebés esperan y si hay algún factor de riesgo adicional. Y el quinto día se realiza cuando el bebé ya nació. Es valoración, vemos es que de repente tiene signos de dificultad respiratoria o si tiene alguna malformación congénita, algún síndrome, algo. Y si es que es un bebé como que a término, así con todo estable y ok, entonces seguimos con los siguientes pasos. Porque acá este es un algoritmo que de repente ya lo han visto en sus prácticas en la U. Por ejemplo, primero asesoramiento prenatal, todo eso. Al nacimiento nos preguntamos, ¿es a término, tiene buen tono y respira o llora? Si es sí, se permanece con la madre para el contacto precoz, se calienta, se revisa y todo eso. Y si es no, se calienta y se mantiene la temperatura normal, la posición, bueno, posicionamos la vía aérea, despejamos secreciones si fuera necesario y secar y estimular. Si es que hay apnea o buqueo, frecuencia cardíaca menor a 100, entonces pasamos a ventilación con presión positiva, monitoreo de saturación y bueno, los siguientes pasos los vemos más adelante, pero es más que todo tratar la dificultad respiratoria. Y bueno, si es que no tiene apnea y buqueo y nada de eso, pero sí tiene respira con dificultad, entonces igual monitoreos, colocar en posición, despejar la vía aérea y todo eso. Entonces supongamos que nuestro bebé está aquí, que todo está perfecto. Ya se hace el contacto precoz con la madre, que usualmente dura 45 a 60 minutos. Acá lo que se busca es como que fortalecer el vínculo y también ha mostrado como que bastantes como que beneficios. Pero pues, hay que recordar que es 45 a 60 minutos. Después tenemos lo que es el pinzamiento del cordón, que se hace, bueno, si es que es un bebé a término totalmente óptimo, bueno, dice que puede durar hasta los 3 minutos, pero usualmente es minuto y medio por ahí.
Igual en los bebés a término, eso nos ayuda a combatir lo que es la anemia y todo eso. Y bueno, a mí presenta bastantes beneficios y si es que se puede ir a realizarlo, se realiza. Después identificamos el neonato, bueno, peso, talla, todo eso. Prevenir la infección ocular aplicando una gota en cada ojo, saco conjuntival, ya sea de gentamicina, amikacina, más que todo es gentamicina oftálmica. Y también prevenir la enfermedad hemorrágica aplicando vitamina K. En el caso de los a término se aplica 1 miligramo y es intramuscular. Y en el caso de los pretérmino se aplica 0,5 miligramos, la mitad, igual intramuscular. Y bueno, por último tenemos lo que sería el test de Apgar, que lo vimos en la clase pasada, pero sabemos que son 5 parámetros: frecuencia cardíaca, esfuerzo respiratorio, respuesta sonda, tono muscular y color. Y bueno, si va de 8 a 10 significa que es un bebé óptimo, de 4 a 7 hay una depresión moderada y menos de 4 es una depresión severa. Entonces, para estimar la edad gestacional tenemos este cuadro aquí gigante, pero hay un método mucho más sencillo, sencillo entre comillas, es un poco más corto, que sería el método de Capurro, que tenemos acá 5 parámetros igual: forma del pabellón auricular, si es que está aplanado sin incurvación, le damos un puntaje de 0, si es que el borde superior está parcialmente incurvado, damos un puntaje de 8, si es que todo el borde superior está incurvado, 16, y si es que el pabellón totalmente incurvado, 24. Después, tamaño de la glándula mamaria, si es no palpable, 0, si palpable menor de 5 milímetros, 5, palpable entre 5 y 10, 10, y palpable mayor a 10, 15. Después la formación del pezón, si es que apenas visible en la aureola, 0, diámetro menor de 7,55, mayor de 7,510, y mayor, y areola punteada y borde levantado, 15. Pues textura de la piel, si es que está muy fina y gelatinosa, 0, fina y lisa, 5, más gruesa y discreta, descamación superficial, 10, gruesas grietas superficiales y descamación de manos y pies, 15, y gruesas grietas profundas apergaminadas, 20. Y en cuanto a los pliegues plantares, si es que no hay, 0, si es que están mal definidos, 5, si es que están bien definidos, en la mitad anterior, 10, si es que está en la mitad anterior y en... Sí, sí, pues ya. Si es que está bien definido en la mitad anterior, 15, y bueno, en todo, más de la mitad, 20. Entonces ya después de todo esto, haces la suma de estos y hay una fórmula que es 204 más el puntaje que ha salido aquí entre 7 y ahí te debe dar la edad gestacional. Entonces 204 más la puntuación entre 7. Y pues hay otra clasificación, igual ya la hemos visto creo la semana pasada, que es adecuado para la edad gestacional, grande para la edad gestacional y pequeño para la edad gestacional. Y los periodos de adaptación también los vimos la semana pasada, me parece. El primer periodo que dura 15 minutos, que la frecuencia respiratoria de 60 a 80, disminución de la temperatura corporal, hay un aumento del tono muscular, cianosis distal, secreciones orofaringeas, ruidos hidroaéreos ausentes y taquicardia y taquipnea. En el segundo periodo de 5 minutos a 2 horas, vemos que hay un descenso de esta actividad motora, el recién nacido va a dormir, la frecuencia respiratoria disminuye y disminuye la secreción oral y ya presenta los ruidos hidroaéreos. Y el tercer periodo, que va de 2 a 6 horas, y está más reactivo estímulos, despiertos, relativos ya están lábiles, la respiración va a ser irregular, pero ya hay presencia de meconio y secreciones paríneas. El meconio, me olvidé de mencionarlo, que se espera que aparezca entre las 24 y 48 horas de vida. Y por último, me parece que este es el penúltimo tema, que es asfixia y encefalopatía hipoxico-isquémica. No la- Hay criterios tanto clínicos como laboratorio, pero en estos criterios clínicos de asfixia neonatal vamos a tener acidosis metabólica dada con un pH menor a 7 o una diferencia de bases menor de 12 en gases de cordón o del paciente durante su primera hora de vida, un Apgar menor a 3 a los 5 minutos, porque sabemos que el Apgar se hace al primer minuto y al minuto 5, una presencia clínica de encefalopatía hipoxico-isquémica moderada o severa y una evidencia de compromiso multiorgánico. Entonces, en cuanto a la epidemiología, hemos visto que la asfixia se va a dar más que todo durante el trabajo de parto, o sea, va a ser intraútero todavía. Y bueno, en cuanto a la depresión neonatal, va a tener ciertas causas, como tenemos la lesión hipóxico-isquémica intraparto, un trauma intracraneal, trauma extracraneal con pérdida de volumen importante y sepsis.
Pues, factores de riesgo de depresión neonatal, tenemos factores maternos, factores fetales y factores obstétricos. En cuanto a los factores maternos, tenemos una mamá que ha tenido preeclampsia o eclampsia, diabetes grave, ruptura prolongada de membranas o una infección intrauterina. En cuanto a los fetales, tenemos parto prematuro, bajo peso, embarazo prolongado, posmadurez o embarazo múltiple. Aquí también podemos tener esa aspiración de meconio, porque a veces el meconio sale al líquido amniótico y eso es lo que el bebé va a respirar. Y en cuanto a los obstétricos, tenemos distocias, incompatibilidad cefalopélvica y distocia de hombros. Incompatibilidad cefalopélvica va a ser cuando la cabeza es mucho más grande que la pelvis y el bebé no va a poder salir adecuadamente. Y bueno, en cuanto a la clínica de la asfixia, tenemos la miocardiopatía hipóxico-isquémica, hipertensión pulmonar, el síndrome de aspiración meconial, insuficiencia renal, isquemia intestinal y acidosis metabólica. Entonces, en un diagnóstico, estudias bueno, básicamente va a ser los criterios que hemos visto inicialmente, que es la acidosis metabólica de pH menor a 7, Apgar menor o igual a 3 a los 5 minutos, manifestaciones neurológicas neonatales y difusión orgánica multisistémica, o sea, mayor de 2 órganos están comprometidos. Y el tratamiento va a ser, acá está bien como que compacto, es más largo, pero estos son los puntos más importantes. Por ejemplo, tenemos la restricción hídrica, o sea, restringir el 20% de lo normal para los 2 primeros días de vida. Y bueno, más que todo va a ser en base a 60 a 70 mililitros por kilogramo por día. El manejo de las convulsiones en caso se presenten, no es recomendable brindar un tratamiento con anticonvulsivantes como permanente, o sea, solo si es que se presenta, no un tratamiento como crónico, algo así. Entonces, la elección va a ser el fenobarbital, 20 miligramos por kilogramo, y seguir con dosis de mantenimiento de 3 a 4 miligramos por kilogramo por día hasta que vemos que el paciente ya está bien y de ahí se corta y no tiene que seguir. Acá, bueno, se voló, pero es la hipotermia terapéutica, que se recomienda mantener la temperatura rectal, en este caso, entre 33 a 35 grados centígrados, con la temperatura objetivo de 33,5 centígrados. Acá lo que se va a buscar induciendo una hipotermia terapéutica es el efecto neuroprotector, pero no solo va a proteger al cerebro, también va a proteger a todos los órganos, como que les da un descanso, por así decirlo. En cuanto a los criterios de ingreso, tenemos un recién nacido mayor a 35 semanas de edad gestacional y dos de los siguientes: es un Apgar menor a 5 a los 5 minutos, gases de cordón o en la primera hora de vida, con un pH menor o igual a 7, cefalopatía moderada severa y monitorización cerebral mediante electroencefalograma. Y criterios de exclusión para este tratamiento va a ser recién nacidos con más de 6 horas de vida, recién nacidos menores de 35 semanas de la gestacional, retraso de crecimiento intrauterino severo, anomalías congénitas severas, hipertensión pulmonar severa y alteraciones de coagulación severas. Después se va a dar un monitoreo continuo de la oxigenación. Tenemos que mantener la presión de dióxido de carbono de 35 y 45, mantener la oxigenación suficiente. Y aparte de estos monitoreos y manejos, lo que se va a hacer es como que restringir la alimentación, o sea, para que no se use el tracto digestivo como por 3 días. Pero igual, obviamente, les vas a infundir al bebé como que lo necesario, pero se pide que se restrinja la alimentación por 3 días. Y bueno, siempre como que vigilar el ambiente donde va a estar, que no haya pérdidas, como que por otros lados todo tiene que estar correcto. Entonces, ahora, en cuanto a la encefalopatía hipóxico-isquémica, este va a ser, bueno, como su mismo nombre lo dice, es una afección al encéfalo, ya que hay una restricción del flujo sanguíneo y va a haber un aumento de la necesidad de flujo sanguíneo y de oxígeno. Entonces vamos a tener acá un desbalance. Tenemos factores de riesgo tanto preconcepcional como anteparto e intraparto. Antes de la concepción, si es que la mamá tiene diabetes mellitus tipo 1, enfermedad tiroidea, se ha sometido a tratamientos de fertilidad, si es que no ha tenido hijos antes o si es que es edad materna avanzada. Antes del parto, si es que se presenta preeclampsia severa, desprendimiento de placenta, hemorragia anteparto o RCIU.
Y bueno, en cuanto al intraparto, es la mala presentación o presentación de nalgas, prolapso del cordón, el uso de instrumentación, cesárea de emergencia, inducción y pirección materna. Entonces, la clínica para la encefalopatía hipóxico-isquémica vamos a tener un Apgar bajo igual menor a 3 al minuto 5, una depresión cardiorrespiratoria, acidosis metabólica, el reflejo de Moro va a estar presente. El reflejo de Moro es cuando, sí lo hemos mencionado me parece, pero es cuando el recién nacido está achadito, tú lo jalas de sus bracitos para que se siente y de ahí lo sueltas. Y tiene que ser como así. Y la hipotonía generalizada y afección de los pares craneales. Y hay una clasificación porque hay estadios de la encefalopatía, estadio 1, 2 y 3. Y bueno, es muy largo. Ahí está. Entonces, en cuanto al diagnóstico, igual va a ser con los antecedentes, o sea, si es que hay factores de riesgo presentes, la clínica que hemos visto, el Apgar, la gasometría. No se recomienda tanto una tomografía, más que todo, una ecografía, electroencefalograma y todo eso. Y entonces, en cuanto al tratamiento, si es que hay una presencia de convulsión o algo, fenobarbital, orazepam, midazolam, también eritropoyetina, sobre todo oxígeno, y manejo de líquidos y electrolitos, corrección de los niveles de glucosa y nutrición enteral. Pero sobre todo hay que acordarnos, los factores de riesgo para poder como que prever una situación como esta. Y después acá está el síndrome de aspiración meconial, que ya lo habíamos mencionado antes. Como sabemos, es cuando, ya, primero, el feto no puede producir meconio hasta la semana 34. Entonces, a partir de la semana 34 es que podemos presentar esta situación. Después, si es que el feto tiene líquido amniótico de meconio, significa que ahí hay una buena madurez gastrointestinal, o sea, por un lado da un buen signo. Y bueno, entonces, básicamente es esto, el líquido meconial sale el líquido amniótico y el bebé lo va a aspirar. Entonces, factores asociados de recién nacido post-término o también puede ser el retraso de crecimiento intrauterino, nuliparidad, patrones anormales en la frecuencia cardíaca fetal, si es que es sexo masculino el bebé, Apgar bajo, presencia de meconio espeso, presencia de meconio en las cuerdas vocales. Entonces, un diagnóstico primero son los antecedentes, post-término, si es que es un bebé post-término o a término, si es que hay meconio en el líquido amniótico, asfixia perinatal o restricción del crecimiento intrauterino, retraso, perdón. En cuanto a la clínica, tenemos dificultad respiratoria, taquipnia, cianosis, más que todo, se va, de una cierta forma, se puede ver al recién nacido como que manchado de meconio. Y puedes encontrar como que al examen físico, de repente en la cavidad oral con las fosas nasales. Entonces, más que todo eso ya te va a ir dando una idea de lo cual puede ser el diagnóstico. Y en el hallazgo radiográfico puede haber infiltrados difusos, consolidación y atelectasia. Un síndrome de aspiración meconial puede como que llegar a ser muy grave, también puede dar me parece que neumotórax. Sí, era neumotórax, puede dar un neumotórax. Ya. En cuanto al laboratorio, en el AGA tenemos hipoxemia, hipercapnia y acidosis. Si bien es cierto, un AGA no nos va a dar un diagnóstico de síndrome de aspiración meconial, pero sí lo que nos va a dar es una idea de cómo está el recién nacido en cuanto a la dificultad respiratoria. También nos va a ayudar a una ecocardiografía. Pero el AGA no va a ser para el diagnóstico, va a ser como para el seguimiento. Y hay como 3 fases, leve, moderado y severo. El leve es una gasometría normal, taquipnia, y acá se le va a brindar oxígeno por menos de 48 horas con una FiO2 menos de 40%. Y en el moderado es gasometría normal y hay con taquipnia. Y tenemos que tener oxígeno más de 48 horas con FiO2 mayor al 40%. Y en el caso del severo ya va a ser una hipertensión pulmonar. Y acá se va a pasar al recién nacido a ventilación mecánica. Pues el tratamiento ya más especificado, bueno, el objetivo es mantener una saturación de oxígeno más de 90 en el menor tiempo posible. Ventilación asistida se da si es que el FiO2 está mayor de 60, si es que presenta acidosis persistente, si presencia apnea, o si el CPAP no provee la oxigenación adecuada. Pues también hay otra opción de tratamiento que sería el óxido nítrico, que ya es cuando hay una falla respiratoria un poco grave.
O también se puede dar oxigenación por membrana extracorpórea, que esto se da ya cuando el óxido nítrico inhalado no ha funcionado. Después surfactante se puede dar dosis de 150 miligramos por kilogramo, o 6 mililitros por kilogramo. Y antibióticos, la profilaxis antibiótica por algunos no está recomendado. Se puede dar ampicilina o gentamicina, pero en verdad, si es que el bebé no tiene antecedentes de tener una infección o algo, en verdad el antibiótico profiláctico no le va a ayudar a no contraer una infección, entonces no va a cumplir su objetivo, entonces ya ¿para qué? Más que todo se va a dar antibiótico profiláctico en el caso de un bebé que sí tenga un antecedente de infección. Ahí sí va a ayudar, pero uno que no ha tenido infección no va a ayudar, entonces no le digo porque sería por las puras. Después, corticoides, no hay evidencia de que ayude, alimentación precoz cuando se pueda, soporte circulatorio con vasopresores y sedación con fentanilo, midazolam, y en casos de ser muy importante, puede usarse morfina. Y por último pasamos al último tema del día de hoy, que va a ser trauma obstétrico. Entonces, trauma obstétrico va a ser cualquier trauma que se presente durante el trabajo de parto. Y hay factores de riesgo, que es si es que es el primer bebé que tiene la paciente, si es que recién nacidos pretérmino, presentación anormal, desproporción cefalopélvica, partos múltiples o parto prolongado. Entonces, primero hay lesiones de piel y tejido, como vemos acá. Puede haber o sea, no es tipo de petequias, sino como que manchitas, eritemas, todo eso, que no hay tratamiento, o sea, es normal, hay que dejar que pase. Por ejemplo, acá vemos que hay un bebé como que está suturado como una cortada, eso es cuando es un parto instrumentado. Después puede dar caputo sucedáneo cefalohematoma, que ya lo hemos visto anteriormente, que sabemos que este respeta suturas, este no. Después tenemos, esto es necrosis grasa subcutánea, que se puede dar en caso de trauma obstétrico, pero además se puede dar también en caso de asfixia neonatal o bueno, perinatal en este caso, pero también se puede dar por un trauma obstétrico. Tenemos fractura de cráneo, como vemos acá, que puede ser lineal o puede ser deprimida, como vemos acá, y tranquilamente esto va a pasar como asintomáticos, pero en algunos casos hay una hemorragia intracraneal, entonces ahí sí va a dar síntomas. En el caso de las fracturas mandibulares, como vemos acá, se va a dar si es que ha sido un parto instrumentado con forceps o si es que es una presentación de nalgas. Eso también va a fracturar la mandíbula del recién nacido. Si es que hay una lesión del pabellón auricular, como vemos acá, también se pueden lesionar los nervios craneales. Por ejemplo, en una lesión del séptimo par, que va a ser lo más común, y bueno, puede presentar lesión periférica que se da en la hemicara contralateral o lesión central que va a lesionar los 2/3 inferiores también del contralateral, como vemos acá. Y bueno, también tenemos la lesión del nervio laringio recurrente. Esto se va a dar más que todo bueno, por presentación en algas, parto instrumentado, y acá se dice que el promontorio es lo que va a lesionarlo. Sí, y es lo que nos va a dar en la clínica, va a ser más que todo afonía o un estridor inspiratorio al llanto del bebé. Después tenemos lesiones de las raíces cervicales, como puede ser una lesión del nervio frénico. Más que todo, esta lesión se da si es que hay un trauma en las raíces C3, C4, C5. Y como podemos ver en la radiografía, vemos que el diafragma va a estar muy elevado. Después hay una lesión del plexo braquial, como vemos acá en la parálisis de Duchenne. Sí. Después, en cuanto a la lesión hepática, el hígado es el principal órgano que que va a sufrir en el trauma obstétrico. No, sí, trauma obstétrico. Puede ir desde una rotura hasta un hematoma, como vemos acá en esta imagen. Y después también tenemos la fractura de fémur. Mm, Pero bueno, acá no está, pero la fractura de clavícula va a ser, bueno, la clavícula va a ser el hueso más comúnmente afectado al momento del parto, más que todo si es que es un parto, una presentación en nalgas.
Entonces acá tenemos signos de alarma, por ejemplo, si la respiración, si es que vemos que el bebé está con apnea, la frecuencia cardíaca está aumentada o disminuida. Todos estos signos nos van a, como que a dar una idea de qué ha podido haber pasado. Y ahora, hablando de shock en el recién nacido, el shock se va a dar si es que la presión arterial del recién nacido va a ser menos del percentil 5 a lo que sería lo normal. Pero esto es relativo porque en un recién nacido pretérmino usualmente la presión arterial va a estar baja, entonces tenemos que tomar esto con pinzas. Entonces, en cuanto a la hipoxia, tenemos hipoxia celular o hipoxia tisular. La hipoxia celular tenemos que presenta metabolismo anaeróbico y hay un incremento del ácido láctico, entonces nos va a dar esto una acidosis metabólica. Y en la hipoxia tisular hay una disfunción endotelial, hay una cascada inflamatoria y antiinflamatoria y procesos humorales que nos dan una alteración de la microcirculación. Entonces, en cuanto al shock, tenemos que hay 4 tipos: el hipovolémico, el cardiogénico, el obstructivo y el distributivo. En cuanto al shock hipovolémico, tenemos hemorrágico o no hemorrágico. Hemorrágico puede ser hemorragia feto-maternal, sangrado severo, por ruptura del cordón umbilical o transfusión gemelo. O no hemorrágico es tercer espacio, pérdida de líquido gastrointestinal o poliuria. En el shock distributivo tenemos por sepsis o no sepsis, que podría ser por insuficiencia suprarrenal, hidropesia fetal, síndrome de shock tóxico neonatal. En caso de shock cardiogénico tenemos cardiomiopático, arritmogénico o estructural. Y en el shock obstructivo tenemos vascular pulmonar o mecánico. Entonces, básicamente en la clínica es una frecuencia cardíaca anormal, hipotensión, temperatura corporal anormal, más que todos los signos de hipoperfusión tisular. Sabemos que son acianosis, llenado capilar más de 2 segundos, frialdad en las extremidades, palidez, más de 2, pónganle más de 2, letargo, irritabilidad, oliguria, vómitos, distensión abdominal. En el laboratorio si es que presenta acidosis metabólica, anemia, tiempo prolongado de ah, trom- de protrombina, perdón, hiperglicemia o hipoglicemia. Entonces acá tenemos, más que todo, tenemos que ver el aspecto clínico y el aspecto de acidosis metabólica. Entonces, en tratamiento tenemos más que todo para reponer fluidos, que serían los bolos de solución fisiológica o transfusión de paquete globular. Después, drogas vasoactivas como la dopamina, epinefrina o dobutamina, hidrocortisona en shock refractario a reposición de volumen y a las drogas vasoactivas. Entonces, acá en las drogas tenemos las dosis y el efecto que va a tener. Esto sí es importante, más que todo el efecto a aprender de que hace cada droga. Y ya eso sería todo, chicos. Algo que me olvidaba mencionarles en el síndrome de aspiración meconial y que puede ayudar bastante en lo que es en los casos clínicos que les va a dar, es que este síndrome, la dificultad respiratoria que presenta el bebé es, ni bien nace, es automática, es en los primeros 15 minutos. Entonces, esto es un dato bien importante para saber en los casos clínicos, más que todo en su examen, porque todos van a venir con lo mismo. Por ejemplo, enfermedad de membrana hialina, taquimia transitoria del recién nacido, que vamos a ver más adelante, todo va a ser lo mismo. Recién nacido con dificultad respiratoria, taquimia, no sé si ustedes van a... O sea, se confunde porque casi todo es lo mismo. Lo importante acá saber es el tiempo que hay, y este va a ser en los primeros 15 minutos aproximadamente. Y bueno, este va a ser más sencillo porque es como que más que todo el bebé va a estar teñido de mecónico, entonces es más fácil de diagnosticar. Bueno, eso sería todo, chicos. ¿Hay alguna pregunta? Todo claro, Pierre, muchas gracias. Gracias, Muchísimas gracias por todo. gracias, chicas. Ya, entonces, eso sería todo. Y ahorita les paso el post-test por acá.